Hola, bienvenidos a Hablemos de Política. Estamos con uno de los hombres del momento. Estamos con el ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, y digo uno de los hombres del momento. ¿Cómo está usted, Vitocho? Un gusto verlo después de un tiempo. Pero digo los hombres del momento porque, a ver si se ve esto bien, ¿no? Esto es lo que está circulando en las redes sociales. Víctor Andrés García Belaúnde es el candidato, o lo proponen como el candidato de la Unidad de Acción Popular. Ya hemos sabido, por supuesto, que anoche Raúl Díez Canseco dio a conocer su retiro como opción de precandidatura, una opción que él había reconocido, pero ahora evidentemente se abre otra cancha. Usted, Víctor Andrés, nunca negó la posibilidad de ser candidato. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un placer saludarlo, Enrique. Bueno, efectivamente, a raíz de la renuncia de Raúl, que lo lamentamos mucho, por supuesto, Barnechea, que parecería que tampoco se va a presentar, pero claro, aún no tenemos su respuesta, porque está llegando de viaje recién en estas horas. Entonces ha surgido la idea de algunas personas que me han buscado para que yo pueda un poco digamos, recoger todas estas corrientes que hay dentro del partido para poder canalizarlas y buscar una candidatura de unidad. Yo estoy, por supuesto, dispuesto a hacerlo. Es un gran orgullo y honor para mí contribuir de esa manera a mi partido, al que tantos años le he dedicado. Pero en fin, pero en todo caso son cosas que se van a decidir recién en las próximas horas, ¿no? Ajá, pero a ver, lo que sabemos es que además, digamos, a ver, había pues una interna populista que se veía bastante intensa, ¿no? Parecía que el lado más a la izquierda de Acción Popular, que para muchos ya no son los principios de Acción Populistas, estaba encarnado en el ex congresista Johnny Lescano. En algún momento se ha metido en ese saco también a Mesías Guevara, actual presidente, todavía creo, presidente de funciones del partido, y gobernador regional de Cajamarca, que tampoco renunció a su cargo. Mismo Forsyth se ha quedado como gobernador regional de Cajamarca. Esto quiere decir que en una eventualidad Víctor Andrés García Belaúnde podría pujar contra Johnny Lescano en la interna. Yo creo que lo ideal es buscar una candidatura de unidad, pero finalmente tampoco me desagradaría enfrentarme a Johnny Lescano. Hemos competido muchas veces en las internas y en las externas, y por lo tanto sería una más. Pero, insisto, yo creo que lo ideal sería una sola candidatura para fortalecer el partido y para estar fuertes ante los otros partidos en el exterior, porque van a haber 20 o 25 partidos y las campañas internas a veces dejan heridas que no se cierran con facilidad. Y entonces eso perjudica la campaña después, porque si fuese una interna ahora y la campaña externa dentro de un año, bueno, en un año se curan heridas, pero no, es acto seguido, es acto seguido. Por lo tanto, las heridas no se cicatrizan con mucha facilidad a veces. Entonces yo creo que eso puede debilitarnos al exterior. Por eso es que yo creo que lo ideal es buscar una candidatura de unidad. Por supuesto, dentro de la diversidad hay que buscar una unidad. A mí me han tirado cifras, ¿no? Que no sé si sean correctas en términos de la repartición en las simpatías dentro del partido. Y digamos que el sector en el cual podrían conversar Vitocho García Belaúnde, Raúl Díez Canseco, Alfredo Barnechea. Usted ha sido cercano a Barnechea antes, al menos no se ha sabido. No creo que se lleve mal ideológicamente, al menos con Díez Canseco, ¿no? Y lo que me dicen es que ese sector, de alguna manera, concentraría un 60% del peso dentro de Acción Popular. Y ese otro sector, de repente más zurdo, por partes más provinciano, no de repente, definitivamente más zurdo, ¿no? Johnny Espuneño, en fin, tendría un 40%. ¿Sería una proporción aproximada esa? Ah, bueno, interesante. Interesante. No lo sé, probablemente, ¿no? Pero Lescano, las últimas 2 elecciones que hemos tenido con él ha sido en Lima, ¿no? En Lima, ¿no? Y yo saqué la primera votación y él sacó la segunda. Entonces, en realidad ya es limeño, ¿no? Ya es limeño. Ya. Y es un puneño limeñizado, entonces. Pero, sí. a ver,
Cuando usted me habla de esta candidatura de unidad, sea con usted a la cabeza o sea con otro personaje, en el caso fuera usted, ¿usted estaría dispuesto a incorporar parte de esas premisas que están desde ese otro lado? Porque en realidad, no sé, para empezar sería bueno que nos aclare si hay diferencias ideológicas de fondo dentro de Acción Popular, pero la idea, obviamente, si usted me está hablando de una candidatura de unidad, es incorporar también esas tendencias distintas. Mire, si usted va a Argentina, va a encontrar muchos justicialismos, muchos peronismos, y todos creen que representan el pensamiento casi único de Juan Domingo Perón. Entonces, yo creo que los partidos pasa un poco eso también. Todos se sienten más intérpretes de el pensamiento, la voluntad o la obra del fundador del partido. En el caso de Acción Popular, yo estoy seguro que las otras personas piensan también que representan al Belaúnde. Yo no creo que eso sea necesariamente ni exacto ni el fiel reflejo de lo que pasa. Siempre hay interpretaciones diversas y eso la gente tiene que darse cuenta, más o menos, los que conocen bien el partido, los que están de siempre en el partido, quién representa mejor la ideología de Acción Popular. Lo que yo puedo decir en el caso mío, que yo soy populista de siempre, lo he sido de los 18 años de edad hasta el día de hoy, que han pasado muchísimos años, y nunca me he ido fuera del partido. Nunca me fui a buscar otro partido, no vengo a otro partido. No, nací populista y moriré populista, y en el interín siempre lo he sido, en épocas malas y en épocas buenas. Me llamaron a mí, que estaba fuera en el extranjero, para que sea candidato a la presidencia el año 2000, cuando nadie quería ir a esa candidatura contra la de Fujimori. Y entonces en los momentos más complicados y difíciles me han buscado y me han llamado, y eso demuestra que siempre he estado fiel y leal al partido. Ahora, yo creo interpretar fielmente el pensamiento del presidente Belaúnde. Bueno, hay otros que también pueden pensar lo mismo. Yo no quiero quitarle méritos a nadie, pero yo he estado la suerte y el privilegio de haber estado muy cerca de Belaúnde, haber sido su secretario durante 5 años y haber sido su amigo cercano y discípulo cercano durante 20 años o 25 años. Algo privilegio que no todos tienen en el partido. Bueno, eso me acerca más. Eso no significa que yo sea el único que puede interpretar bien la doctrina de Acción Popular, ¿no? ¿No? Yo creo que pueden haber otros que también, estudiando mucho y viendo lo que Belaúnde decía, pensaba, escribía y también conversaba, porque a veces no todo se escribe, hay veces que uno tiene tradiciones orales que lo ayudan a formar ideas del personaje, que es mi caso también. Yo tengo la suerte de las tradiciones orales de Belaúnde, lo que Belaúnde me decía en las conversaciones que tengo no están necesariamente escritas todas en un libro o en un artículo. Belaúnde escribía mucho, todas las semanas escribía en un periódico. Y entonces ahí está su pensamiento a través de desde que dejó de ser presidente hasta que fallece, prácticamente todas las semanas, primero en El Comercio y después en La República, escribió un artículo. Bueno, ese es parte de su pensamiento. Puedes leer todo eso también. Pero si a eso le añades las conversaciones y los pensamientos fuera de los libros y los artículos, bueno, te enriquece mucho más el pensamiento del fundador del partido, ¿no? Sí, sí, habría que resumir esa interpretación para los tiempos que corren. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál tendría que ser la propuesta central de Acción Popular? De repente en 2 o en 3 ideas muy claras. Mira, yo creo que Belaúnde se preocupó mucho por las 3 Cs, ¿no? Caminos, canales, comunicaciones, no cables. Yo creo que esas 3 Cs siguen en vigencia. Hemos dejado de construir y le hemos dejado la infraestructura del país a manos de Odebrecht. Eso es imperdonable, porque los que han planificado el desarrollo del país es Odebrecht, y lo ha hecho pensando en su bolsillo, no pensando en la necesidad de los peruanos. Yo creo que eso es fundamental. Bueno, la libertad de prensa, que hay que respetarla totalmente, que Belaúnde la restableció, la democracia plena que debe reinar en el Perú, que Belaúnde también lo restableció, el tema de la educación, que Belaúnde le dio mucha importancia y que hoy día vemos que la sigue teniendo. Hay que recordar que en época de Belaúnde el promedio sobre el PBI dedicado al sector de educación fue el más alto de la historia del Perú, 5.6 en el primer gobierno, 5.6. Hoy día se habla de una meta de llegar a 6, estamos en 3 o menos de 3, pero
esa meta estuvo cumplida en el primer gobierno de Belaúnde y esto hay que retomarlo. Y, bueno, y la seguridad, que es fundamental, ¿no? La seguridad y la reforma del Estado. La reforma del Estado. El Estado es un elefante con pies de barro. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Perfecto. Ahora, Belaúnde también fue víctima de la relación irracional entre el Ejecutivo y el Legislativo, que muchos podrían decir que ha marcado nuestro último quinquenio. Ahora mismo hay una presidencia del Congreso que es de Acción Popular. ¿Qué se propondría para, en todo caso, hacer esa relación más viable? Bueno, yo en realidad, cuando hablé de democracia, en la pregunta anterior, no abordé el tema del Congreso, pero es parte del marco de la democracia, el respeto absoluto de la democracia, el desarrollo de la democracia, el respeto a las instituciones, democráticas. El presidente todo el día se mete con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el Congreso, opina y critica todo lo que está a su alrededor a otros poderes del Estado. Y eso le quita, digamos, solvencia a la democracia peruana y debilita las instituciones, que el presidente de la República empiece a manosear o a criticar o a cuestionar cualquier decisión de otros poderes del Estado. Y eso creo que es peligroso. Ahora, es cierto, Belaúnde, a pesar que tuvo el Congreso más hostil de la historia del Perú, más hostil, del 63 al 68, cada 5 meses, el Congreso censuraba a un ministro. Bueno, tuvieron 11 ministros censurados en 5 años. Bueno, sin embargo, nunca se atrevió a cerrar el Congreso. No se le ocurrió, pero ni por acá, que tenía que cerrar el Congreso. Lo respetó totalmente. Y aún más, siendo él no fujimorista, molestándole muchas cosas de Fujimori, después ya fue abiertamente opositor, pero al principio hay cosas que le molestaban de Fujimori. Sin embargo, él condenó el cierre del Parlamento del año 92. Y a partir de ese cierre, Belaúnde se distancia totalmente del gobierno de Fujimori. Nunca estuvo con el gobierno de Fujimori, pero lo que quiero decir es que aceptaba respetó la transición democrática. Respetó el triunfo de Fujimori. Y bueno, el señor Gustavo Miller fue ministro de Fujimori muy importante, le pidió amablemente que pida licencia al partido, que se retire, y así pasó. Belaúnde inclusive fue invitado por Fujimori en una oportunidad a cenar a Palacio de Gobierno. O sea, Belaúnde respetó el triunfo, no es que le gustase, pero tampoco se volvió un enemigo acérrimo. Sí se le volvió enemigo acérrimo cuando Fujimori cierra el Parlamento. Cierra el Parlamento con la excusa, pues, de combatir el terrorismo. Entonces, ahí sí Belaúnde cortó totalmente con Fujimori o con las cortesías, digamos, hacia el régimen de turno y se volvió opositor cuando todo el Perú apoyaba y aplaudía el cierre del Congreso. Todo el Perú lo aplaudía y Belaúnde se distanció. Fue uno de los pocos políticos que criticó el cierre del Congreso de aquella época cuando el 80% del país o 90% lo aplaudía. Entonces, yo creo que con esto es una clara demostración del respeto absoluto por las instituciones, que es lo que yo quiero recoger de Belaúnde y lo que quiero transmitir también. ¿La presidencia de Merino de Lama lo ha satisfecho o lo ha decepcionado? No, yo creo que está haciendo lo que puede. Es un presidente como pocos del Congreso, sin mayoría. Se tiene que ser un gran equilibrista. Tú no puedes ser presidente del Congreso con 25 personas en tu bancada, que además no siempre votan juntos, y la Asamblea es de 130 miembros. ¿Cómo manejas un Congreso de esa naturaleza? O sea, yo creo que es un gran equilibrista. Yo creo que Merino está haciendo un trabajo extraordinario en ese sentido, porque ser presidente de una asamblea de 9 bancadas y de las 9, 6 o 7 totalmente incoherentes en cuanto a su disciplina, pues evidentemente hacen que Merino se convierta en un gran equilibrista. Así que dentro de eso creo que lo está haciendo bien. El presidente de la República está enfrentando una acusación serísima, ¿no? Se llegó a una antesala de vacancia
por un caso que a mi humilde entender de ninguna manera lo ameritaba, pero este otro caso es realmente grave, el de posible soborno en el caso Brainsa. Pero al parecer el Congreso no ha reaccionado con un proceso similar. ¿Esa carta se podría guardar para los siguientes meses, usted cree? Bueno, Si es que si el caso se agrava. El caso es el siguiente. Lo quieres vacar por el tema swing, que es grave, sí, y que es un acto de la función, digamos, es un delito de función. Ya, claro. Pero el otro caso, a mi modo de ver, es mucho más grave. Es mucho más grave y no es delito de función. Ya. Y no es delito de función. Porque en el caso anterior podría ser delito de función y por lo tanto quizás es mejor esperar. Quizás. No estoy muy de acuerdo con eso, pero en fin, entiendo las razones perfectamente bien. Quizás esperar delito de función, la función acaba en X meses, esperar. Pero lo actual es tan grave y no es delito de función. Pero como ya hubo tanta discusión con la vacancia anterior, ahora ya el tema de la vacancia está desgastado de por sí, porque no vas a vacarlo cada vez que aparece un caso. Entonces, por lo tanto, me parece que el caso hoy día sí es muy grave y por menos ha renunciado Kuczynski. En eso estamos todos de acuerdo. Pero el asunto es que yo creo que hay que hacer un preámbulo, ¿no? Tiene que haber una investigación muy corta y después tomar decisiones. Pero defenderlo va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. Yo no quiero, o sea, yo siendo parte de Acción Popular y siendo Acción Popular el partido y el presidente del Congreso el que se podría beneficiar, entre comillas, con esta vacancia, no puedo de ninguna manera ponerme a impulsarla, ¿no? Pero que el caso es grave, es sumamente grave. Pero yo, y creo, Enrique, que lo hemos dicho acá también, yo dije en su momento que a la señora Mecharaos le mandé decir, y le dije personalmente, retira tu renuncia a la vicepresidencia. Ella me dijo que no, que tenía que trabajar, que tenía una serie de opciones para trabajar y que no podía hacerlo desde ese cargo. Pero en realidad no es un cargo, es una designación que surge efecto cuando está afuera esta persona. Pero le dije también a mi bancada, les transmití a mi bancada, a algunos miembros de mi bancada, que evidentemente mejor era no aceptarle la renuncia, porque no puede haber presidentes sin vicepresidentes. Es muy peligroso y es muy inestable. Y tan es así que la mejor prueba es el año 33, cuando muere Sánchez Cerro y no había vicepresidentes en el Perú. Entonces el jefe de la Plaza Militar, de Lima, se va a Palacio, se sienta, pone una pistola encima del escritorio y espera ¿qué espera? Que el Congreso lo nombre. Que el Congreso lo nombre presidente. Me refiero al mariscal Óscar R. Benavides. Entonces, eso es la historia del Perú. Y cuando no había vicepresidentes en los primeros, hasta que llegó Castilla al poder en el siglo XIX, pasaba exactamente lo mismo. Creaba mucha inestabilidad. Por eso es que Castilla creó las dos vicepresidencias que hasta ahora se mantienen. Porque Castilla era un hombre, Ramón Castilla, muy sabio, muy inteligente, muy cunda, muy político, dijo, no, vamos a hacer dos vicepresidentes, no uno. Y el tiempo le dio la razón, pero ahora no hay nada. Entonces yo creo que fue un error aceptar una renuncia de esa naturaleza, porque todas las sospechas caen en Acción Popular como si Acción Popular estuviese fomentando, conspirando. Si yo hubiese vicepresidente no había conspiración, pero como no hay vicepresidente hay conspiración o hay sedición, lo cual me parece exageradamente absurdo. Bueno, entonces para terminar, ¿cómo van a ser las internas de Acción Popular? Bueno, hoy día se deben cerrar los plazos en la noche y mañana sabremos quiénes son los candidatos. De acuerdo a eso empezará, pues, supongo que las negociaciones o la campaña, en fin. Las elecciones van a ser todavía en los primeros días de diciembre, al final de noviembre. Entonces, bueno, habrá una campaña pues que será pues por redes nada más, porque ya no se puede hacer contacto físico, ¿no? Bueno, en todo caso, en ese caso, Alfredo Barnechea agradecería que no habría panes con chicharrón que se crucen en el camino, ¿no? Digamos, es más difícil que haya un pan por chicharrón por Zoom, digamos. Claro, exactamente. Sí, es cierto. Yo creo que Alfredo tiene esa ventaja, ¿no? Que se maneja muy bien en la televisión, porque ha sido un hombre de televisión, surgió allí
y por lo tanto la televisión lo favorece, la televisión o la pantalla, que hoy día es televisión o es redes o es otro tipo de cosas, pero eso lo favorece. Pero yo creo que más que lo va a favorecer internamente, lo puede favorecer externamente cuando tenga que, a través de la pantalla, debatir pues con Forsyth o con Acuña o con Urresti, qué sé yo. Yo creo que ahí a él se puede desempeñar muy bien, ¿no? En caso sea Alfredo el precandidato, eso lo sabremos hoy. O sea, si usted se define, hoy tendría que escribir su precandidatura. Exactamente. Yo creo que hoy día vienen todas las definiciones. ¿Quiénes van? ¿Quiénes se quedan? ¿Quiénes quieren entrar? ¿Quiénes no quieren entrar? ¿Y usted va a conversar con Barnechea antes de tomar esta decisión? ¿O cómo va a ser? Sí, Va sí, a sí, sí. conversar con todos, claro. Sí, yo voy a conversar con todos, exactamente. Va a ser un día largo, entonces. Así es. Listo. Muchas gracias, entonces, Víctor Andrés García Belaúnde. Suerte en este proceso interno. Gracias por estar con nosotros en Hablemos de Política. Gracias a ustedes por acompañarnos.